dispositivo me... Por acá, chicos, recuerden que recuerda que cuando nosotros hablamos, la anterior clase, si no me equivoco, habíamos avanzado sobre trabajo, mejor dicho, naturaleza. ¿Cuántos factores productivos había, chicos? ¿Cuántos factores productivos había? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuántos Creo factores que era productivos? tres, Eran cinco, ¿ya? Eran cinco. ¿Cuáles son? así. Naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado. De los cinco factores, ¿cuáles son los factores clásicos? Los más importantes, los factores que eran No, indispensables para dos. la producción. Natraca. Natraca. ¿Qué es Natraca? Naturaleza, trabajo y capital. Ok, naturaleza, trabajo y capital. Excelente, señores, por acá. Hoy día, a la anterior clase habíamos avanzado, chicos, naturaleza. Hoy día avanzaremos trabajo, ¿está claro? Trabajo por acá. Y te pregunto por ahí, ¿no? Oye, Suspiros, ¿qué es trabajo? Recuerda que trabajo es un conjunto de aptitudes, ojo, es un conjunto de aptitudes. Ahora, no solamente también se puede decir aptitudes, también se podría decir que es un conjunto de habilidades. Recuerda, también se podría decir que es un conjunto de habilidades. No solamente habilidades, también podría decir que es un conjunto de actividades. ¿Está claro? Conjunto de aptitudes, conjunto de habilidades, ¿no? Conjunto de habilidades, vamos a decir aptitudes, ¿no? Tanto físicas como mentales, ¿me entiendes? ¿Está claro? Como físicas como mentales. Cuando el hombre, por ejemplo, realiza un trabajo pesado, es algo físico, ¿me entiendes? Por ejemplo, un albañil. Un albañil realiza un trabajo físico. Mental, por ejemplo, hablaríamos de un docente, un médico, ¿me entiendes? Trabajos mentales. O son realizados estos por el hombre. Oye, suspiros, magísteres, ¿no? Hombre nomás. No, cuando yo digo hombre, me refiero al varón y a la mujer. Ahí está. ¿Está claro? Entonces queda claro, señores y señoras, que el trabajo es un conjunto de aptitudes, es un conjunto de habilidades, ¿ya? Es un conjunto de... ¿por qué digo aptitudes? Recuerda que el hombre tiene diferentes habilidades, ¿está claro? No todos somos iguales, no a todos nos gusta ser docentes, no a todos les gusta ser médicos, no todo el mundo va a estudiar medicina. Entonces, si tú estudias medicina, entonces tienes una cierta habilidad, ¿me entiendes? Hablamos de vocación, entonces tú vas a trabajar en eso, vas a desarrollar esas aptitudes, esas habilidades, ¿me entiendes? No a todo el mundo le gusta ser albañil, no a todos nos gusta ser aparte de médicos, choferes, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, cada persona desarrolla diferentes habilidades. Si Suspiros estudia, digamos que Suspiros estudia medicina, ¿en qué me especializaría? A ver, pregunta sería. Creo que sería sexólogo, ¿no? Eso no hay duda, ¿ya? Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, que desarrollaría una habilidad, ¿me entiendes? ¿Está claro? Entonces, por eso ahí hablamos que el trabajo es un conjunto de aptitudes, conjunto de habilidades que son realizadas por el hombre de manera físico y mental. Ahora, vamos por acá, señores y señoras, atentos, chiquitos del campo, atienden por acá. Características de trabajo. Pregunta para todos. ¿Cuánto se dice que el trabajo es activo? Hemos avanzado eso. Hemos avanzado esa temita en el tema de producción. ¿Cuánto se dice que el trabajo es activo? Habla. ¿Cuánto se dice que el trabajo es activo? Se dice activo porque requiere esfuerzo físico y mental. ¿Está claro? Activo se dice porque participa en la producción transformando la materia prima. ¿Está claro? Entonces, eso no debes olvidarte. Se dice activo porque realiza que es un conjunto de aptitudes que son físicas y mentales. Por eso dice activo. Pregunta para todos. ¿A qué factor se le dice factor pasivo? Habla. ¿A qué factor se le llama factor pasivo? ¿A quién se le dice factor pasivo? Pregunta. Víctor, ¿ustedes creen que Víctor sea pasivo? ¿Qué dicen? ¿Creen que Víctor sea pasivo? ¿Sí o no? Habla, gente. Habla, habla. ¿Víctor creen que sea pasivo? Pasivo se le dice a la factor naturaleza. ¿Por qué la naturaleza se dice pasivo? Porque sin la intervención de la mano del hombre, la naturaleza no genera ningún bien, ningún servicio. La naturaleza no se convierte en una carpeta automáticamente. Necesita la intervención de la mano del hombre. ¿Me entiendes? Por eso dice pasivo. Mientras que el árbol va creciendo, ya pasaron 2 años, sigue creciendo el árbol. Ya pasaron 6 años, sigue creciendo el árbol. Mientras que no intervenga de la mano del hombre, la naturaleza sí va a seguir siendo en su estado natural. ¿Me entiendes? Sobre medio geográfico, ¿ya? Entonces por eso dice que es pasivo, ¿ya? La naturaleza. Pero en cambio el trabajo es activo. ¿Por qué es activo Suspiros? Porque requiere esfuerzo físico, intervención de la mano de obra, ¿me entiendes? ¿Ya? Intervención de la mano del hombre, ¿me entiendes? Extracción, ¿ya? Sobre la naturaleza, ¿ya? Entonces por eso es activo. Se dice que el trabajo es originario. ¿Por qué originarios? Escúchame, ey, escúchame acá. Te estoy hablando, te estoy diciendo, te estoy viendo. ¿Qué haces durmiendo, Daisy? ¿Qué haces durmiendo encima de tu cama hoy? ¿Qué tienes? ¿Ya? Siéntate, anota, ¿ya? Escúchame acá. Si dice que el trabajo es activo, esa gente. Trabajo es originario, originario para acá. Si dice que trabajo es originario porque existe antes que la producción. Repito.
¿Cuándo se dice que el trabajo es originario? Porque existe antes que la producción. Primero, chicos, pregunta para todos. ¿Quién existe primero? ¿Mesa o un carpintero? ¿Quién existe primero? ¿Mesa o el carpintero? Habla. ¿Quién existe primero? Carpintero. Obviamente, carpintero. Entonces, por eso dice que el trabajo es originario, porque existe antes que la producción. ¿Está claro? Pregunta de examen misión de la UNAPUNO. Menciona los factores originarios. ¿Quiénes son los factores originarios? Habla. Pregunta de examen. Menciona los factores originarios de los tres. Naturaleza y trabajo. Ah, sabe, señoritas aprenden. Por fin un varón, siempre responde un varón. Sí, señoritas aprenden, Pero sí. recién, Entonces, yo recién, no, es que le estaba dando oportunidad a las señoritas. Somos caballerosos, ¿sí? Eso tienen que entender, ya. Esa gente. Entonces, recuerda que en el examen me preguntaron, ¿no? Menciona los factores originarios, respuesta en naturaleza y trabajo, porque existe antes que la producción. ¿Está claro? Sí dice determinante. ¿Por qué determinante? Determinante se dice porque sí o sí tiene que participar la mano de obra. La mano de obra es importante en el proceso productivo. Recuerda, la mano de obra es importante. Oye, ya no sé, chicos, van a disculpar mi mano. Mi mano es casi virgen, ¿sí? Van a disculpar mi mano. No sé por qué. Se hace mucho frío acá en Puno, chicos. Ya, la verdad, no sé qué pensará. Pensará este frío que tengo varias enamoradas. ¿Cómo es posible ese suceso? Ya que suspiro recién bajadito del cielo. El chico fiel, ¿me entiendes? Ya. Entonces, esa gente. Se dice que el trabajo es factor determinante. ¿Por qué se dice factor determinante? ¿Por qué determinante? Porque participa en proceso productivo. ¿Está claro? Participa en proceso productivo. O sea, quiere decir que la mano de obra es importante. Sí o sí necesitamos la mano de obra que esté en proceso, o sea, participe en la producción. Porque si no participa en la producción la mano de obra, simplemente no va a haber producción. Por más que haya robots, chicos, por más que hayan desarrollado los robots, por más que exista la tecnología, todo eso, tiene que participar la mano de obra. Necesitamos la mano de obra que sí o sí tiene que participar. Está claro, ¿me entiendes? Eso tienes que tener en cuenta, ¿ya? Entonces es importante la mano de obra. Sí o sí tiene que participar la mano de obra, ¿ya? Por ejemplo, imagínate una empresa, compramos más maquinarias, más herramientas, pero yo les pregunto, ¿quién programará esas maquinarias? ¿Quién crees que programará a los robots? Obviamente un trabajador, ¿me entiendes? Si una empresa tenía 100 trabajadores, ahora solamente quizás va a tener 5 trabajadores o 2. La gran mayoría de las actividades va a realizar los robots, las maquinarias y herramientas, pero sin embargo, necesitamos sí o sí la mano de obra, ¿eh? Es por eso es un factor determinante. Esforzado. ¿Por qué si es esforzado? Porque requiere esfuerzo físico y mental. Consciente. Recuerda que el hombre es consciente cuando trabaja. ¿Me entiendes? ¿Ya? Por ejemplo, cuando Suspiros enseña clases de economía, es consciente de lo que está realizando, brindar un servicio, el servicio de enseñanza. ¿Me entiendes? De no engañar a los chicos. Entonces, el trabajo es consciente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú preparas, digamos, pan o cuando produces pan, eres consciente de lo que realizas esa actividad económica. ¿Me entiendes? Dignifica al hombre. Recuerda que el trabajo dignifica al hombre. ¿Qué querés? Imagínate si, o sea, dignifica al hombre porque al hombre, o sea, el trabajo le mantiene mente ocupada al hombre. Si Suspiros no trabaja, no enseñaría clase de economía, ¿dónde trabajaría, chicos? ¿Dónde estaría ahorita? Imagínate. ¿Dónde estaría Suspiros si no dictaría clases? Díganme ustedes, ¿dónde creen que estaría? Coméntalo. Entonces, se dice que dignifica al hombre cuando el trabajo le mantiene mente ocupada al hombre. ¿Está claro? Imagínate, Suspiros quizás estaría en la esquina, ¿ya? ¿Me entiendes? En la esquina, brindando servicios de barber, de barbería, a eso me refiero, ¿sí? Entonces, ahí viene, dignifica al hombre, ¿ya? Entonces, le mantiene mente ocupada, ¿ya? Han visto que, por ejemplo, hay varios presos que van, digamos, por ciertos delitos a la cárcel, en Papillo Las Maranguitas, ¿está claro? Resulta que ellos pueden trabajar, ¿no? Entonces resulta que ahí dignifica al hombre. ¿Entendido? ¿Me entiendes? ¿Ya? Ahora, ¿por qué dignifica al hombre? Le mantiene mente ocupada, ¿está claro? Ya, ahora, ¿por qué razón, chicos, Suspiros que quiere trabajar? ¿Por qué trabaja? ¿Ah? Porque quiere ganar dinero, pues sí o no, lo quiere tener grueso. ¿Qué cosa? La billetera, ¿no? Entonces, fin económico. El trabajo tiene fin económico porque tu papá trabaja porque quiere tener un ingreso económico, porque te quiere hacer estudiar a ti, ¿entiendes? Entonces, por eso dice que el trabajo tiene un fin económico. Según la Constitución Política del Perú, atentos, según la Constitución Política del Perú, en el artículo 22,
El trabajo es un derecho y un deber. ¿Está claro? Nadie te puede negar un trabajo. El trabajo es un derecho y un deber que todo ser humano tiene, según la Constitución Política del Perú. Ahora, en el artículo 25, ojo, en el artículo 25 dice que todas las personas debemos trabajar ¿cuántas horas diarias? 8 horas, ¿me entiendes? 8 horas diarias. ¿Y a la semana cuántas horas? 48 horas semanales. ¿Está claro? 48 horas semanales. ¿Ya? Entonces, de lunes a sábado debemos trabajar 48 horas semanales, 8 horas diarias. ¿Está claro? Ahora. Si suspiros me hacen trabajar más de 8 horas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer si me hacen trabajar más de 8 horas? Ah, ya. Entonces, si trabajas más de 8 horas, deberían pagarte ¿qué cosa? Horas extras, ¿me entiendes? Ahí está, horas extras deberían pagarte, ¿ya? Entonces, si trabajo más de 8 horas, entonces digamos que suspiros hemos trabajado 10 horas. Ah, ya, adicional estamos aumentando 2 horas. Entonces, a estas 2 horas adicionales me van a aumentar 25%. ¿Ya? 25%. ¿Ya? Si trabajo más de 2 horas, digamos que he trabajado 3 horas, ¿no? 4 horas adicional, ¿no? Al día he trabajado 12 horas, al día he trabajado 13 horas, 5 horas adicional a 8 horas. A partir de más de 3 horas, 3 horas, 4 o 5 horas, me tienen que pagar 35% adicional. 35% adicional. ¿Está claro? Pero suspiros, ¿de dónde me van a pagar ese 35%? No entiendo. Es que me van a pagar adicional del salario mínimo legal. ¿Está claro? Del salario mínimo legal. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, la remuneración total, pues, ¿no? ¿Cuánto ganarás? Pues normalmente ganas salario mínimo legal por la personas. Entonces, de eso. ¿Ya? Entonces, 30, esto, si fuera 2 horas adicionales, 25%. Horas me paga. ¿Ya? 25%. Si fuera más de 3 horas, 35%. 35%. ¿Ya? Muy bien. Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Espero que me estás entendiendo. Si Suspiros trabajó 9 horas al día, 9 horas, ¿cuántas horas adicionales estaría trabajando? ¿Cuántas horas extras? Una hora, ¿no? Una hora adicional, ¿no? Al día tú sabes que debo trabajar ¿cuántas horas? Debo trabajar al día 8 horas. Entonces, más una hora estaría trabajando adicional. Entonces, ¿cuánto deberían pagarme, chicos? Uy, ¿qué ha pasado con esto? Ya, ya. Uy, ¿qué pasó? Ya no me ves. Ya. Entonces, 9 horas, o sea, total estoy trabajando al día 9 horas. Entonces debería trabajar en sí 8 horas, ¿me entiendes? En sí debería trabajar 8 horas. ¿Está claro? En sí debería trabajar 8 horas. Pero sin embargo, estoy trabajando 9 horas. Entonces, pregunta, ¿cuánto porcentaje de horas adicionales me tienen que pagar? ¿Cuánto porcentaje de esa una horita adicional? ¿25% o 35%? Habla. 25%. 25%. Si Suspiros al día trabaja 13 horas, ojo, 13 horas, porque en sí debería trabajar 8 horas, ¿cuántas horas adicionales? Más 5 horas. ¿Cuánto porcentaje deberían pagar? ¿25 o 35% adicional? En treinta y ese caso, cinco 35. 35%. Muy bien. Pregunta, cultura general, ya que ustedes son estudiantes, ustedes no son pues chiquitos del campo, ¿no? Ya, aunque también, pero vamos ahí, ya, escúchame. Pregunta. ¿Cuánto es el salario mínimo legal en la actualidad? Habla. ¿Cuánto es el Mil, salario? eh, $1.130. mil, 1500. 1070. ¿Cuánto? mil 1130. ciento treinta Ya, 1100. Ya. Recuerda, te cuento el señor Castillo, ya, él decía, el salario mínimo legal va a ser 1025. Ya, 1025. Ajá, hasta ahí 1025. Todo bien. Eso fue aprobado por el señor Castillo. Pero el señor Pepe Cuy antes era 930. Ya con él aprobado, esto mantenía 930. Pero llegó Castillo 1025. Después la señora Balearte, que va a ser vacada, probablemente, ya, ahora han visto el pleno del Congreso, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el año pasado, 2024, se pronuncia en la Navidad, dice que el salario mínimo legal lo aumentaremos más 105 soles. ¿Ya? Más 105 soles. Entonces, ¿cuánto es en la actualidad el salario mínimo legal? 1130. ¿Está claro? Pregunta de examen. Cuidado. El salario mínimo legal es 1130. ¿Ya? Más adelante te lo detallo. ¿En qué consiste? Vamos, seguimos avanzando. Ahora, vamos a clasificar rapidito para acá trabajo. Antes que el tiempo nos gane, señores y señoras. Vamos acá. A ver, vamos acá. Clasificación de trabajo, rápido más. Vamos, empezamos. Según la predominancia de aptitudes.
Según la predominancia de aptitudes, chicos, existen dos clases de trabajo, trabajo manual y trabajo intelectual. ¿Está claro? Al trabajo manual se le dice trabajo físico, al trabajo intelectual se dice trabajo mental. El trabajo físico, chicos, el trabajo físico o manual requiere esfuerzo físico. Su nombre mismo dice ahí. Valga redundancia, ¿ya? Por ejemplo, los albañiles, los barrenteros, ¿sacaron? ¿Ya? Son trabajos físicos, ¿ya? Los albañiles, los barrenteros son trabajos físicos. Trabajo intelectual, un médico, un docente, por ejemplo, trabajos intelectuales, conocimiento netamente, ¿ya? Un diseñador gráfico, por ejemplo, el que hace diseños gráficos, trabajo intelectual. Entonces, eso es según la predominancia de aptitudes. O también podría ser al mismo tiempo los dos, manual e intelectual. Pero normalmente lo hacen la diferencia entre dos, manual e intelectual. ¿Está claro? Muy bien. Según las relaciones con el empleador, según las relaciones con el empleador, encontramos dos clases de trabajo, trabajo independiente y trabajo dependiente. Según la relación con el empleador, escúchame, señorita, se le dice trabajador independiente a aquellos trabajadores que generan su propio empleo. Aquellos trabajadores que generan su propio empleo se llama trabajador independiente. Ejemplo, encontramos un médico en su propia oficina, en su propio consultorio, un abogado en su propia oficina, los contadores en su propio estudio contable, son trabajadores independientes. Digamos, a ver, recuerda que se dice trabajador independiente. Se dice trabajador independiente, amiguitos. Aquel trabajo, escúchame bien, se le dice trabajador independiente a aquel trabajador que ejerce de manera independiente alguna profesión, algún oficio, ya, alguna profesión, oficio, arte. Cualquiera de los tres que ejerce de manera individual o de manera independiente, se le dice trabajador ¿no? Dependientes, trabajadores dependientes. ¿A quién se le dice trabajadores dependientes? Aquellos trabajadores que laboran en una institución pública o privada. Aquellos trabajadores que laboran en una institución pública o privada se llaman dependientes. Ejemplo, los abogados del Poder Judicial, los abogados que trabajan en el Poder Judicial, los profesores que trabajan en las universidades, en los colegios nacionales, en las escuelas, ¿ya? En tu oasis, por ejemplo, son trabajadores dependientes. Los funcionarios públicos de las municipalidades son trabajadores dependientes porque laboran en una institución pública. ¿Cuántos suspiros es el contador de una empresa? La empresa Cachorrico Sag sería la empresa Cachorrico Sag dedicada a la producción de pan o torta, sería trabajador dependiente porque labora en una institución privada, ¿me entiendes? Pregunta de examen, ¿no? Jaimito, ya, es docente del Colegio Gran Unidad de San Carlos de la ciudad de Puno, según las relaciones con el empleador. ¿Qué clase de trabajador es? Respuesta dependiente, porque labora en una institución pública. Decía la pregunta si Abraham Sopo Tazo, ¿ya? Trabaja en su consultorio de dentista, en su propio consultorio. ¿Qué tipo de trabajador es? Respuesta, independiente, porque genera su propio empleo. Pregunta para todos, señores y señoras. El grupo, ¿cómo se llama este grupo? Si tú te vas, amor, me consigo otra. ¿Ella qué tipo de trabajador será? ¿Independiente o dependiente, chicos? Pregunta. ¿Qué tipo de trabajador? Independiente. Independiente. Obviamente independiente, porque está ejerciendo un oficio. O podría ser un arte, ¿sí o no, señores? Cualquiera de los dos. ¿Entendido? Entonces, eso, ¿ya? Muy bien, siguiente. Vamos para acá. Siguiente, rapidito nomás. Según la función dentro de la empresa. Según la función dentro de la empresa encontramos los trabajadores. Director, ejecutor. Director es aquel que imparte las instrucciones, aquel que da órdenes, emite las instrucciones. Es el director. Ejecutor es aquel que realiza la ejecución de las instrucciones, aquel que realiza las actividades, las tareas, es ejecutor. El gerente general sería ejecutor, ¿me entiendes? Ejecutor, digo, director, el gerente, o el dueño de la empresa. Pero si ese gerente no es dueño de la empresa, entonces sería ejecutor, pero si es propietario de la empresa, sería director. Chicos, hay que saber diferenciar dos cosas por acá. Recuerden que hay una diferencia entre el empleado y empleador. Eso no te olvides, ¿ah? ¿A quién se le dice empleado? ¿A quién se le dice empleador y a quién se le dice empleado? Palabras básicas en economía que tú debes dominar. ¿Alguien me podría explicar a quién se le dice empleador?
Habla. al, al jefe y el empleado del trabajador. Excelente, señorita Sabrina. Un varón respondió. Ajá. Recuerda que empleador se le dice al jefe, empleador se le dice al quien te da trabajo, es el propietario de la empresa. A él se le dice empleador. Empleado se le dice a aquella persona, el quien trabaja. En otras palabras, empleador es el jefe, empleado es el trabajador. Los trabajadores son empleados, ¿está claro? Si Suspiros trabaja en la corporación Amautasaj, trabaja es docente nada más, entonces empleado, ¿me entiendes? Si Suspiros es el propietario de la corporación Amauta, Amauta School, entonces si es propietario sería empleador. Sería empleador es el empresario, es el jefe, ¿me entiendes? Pero en cambio el empleado es el trabajador. ¿Está claro? ¿Me entiendes? Entonces espero que me estés entendiendo. Entonces esos dos términos técnicos hay que saber dominar la diferencia entre empleado y empleador, empleado, empleador, empleado, empleador. ¿Está claro? Muy bien. Ajá, interesante. Escucha para acá, señorita. Siguiente. Atiéndeme para acá, compañerita. No te puedes desconcentrar. Este es sagrado. Escucha. Según el grado de especialización, esto es muy importante en tu examen. Según el grado de especialización, encontramos dos trabajadores: trabajador simple y trabajador calificado. ¿A quién se le dice trabajador simple? Aquel que no necesita conocimientos previos. Aquel trabajador que no tiene preparación, trabajador simple. Por eso a este trabajador simple se llama mano de obra no calificada. Trabajador calificado es aquel trabajador especializado en un tema, aquel trabajador especialista en un tema, aquel trabajador que domina algún tema, especialista en algún tema, algún sector. ¿Entiendes? Algún sector domina. Por eso ya sea que se haya preparado en una universidad, en un instituto, etcétera. Trabajador, mano de obra calificada. ¿Está claro? Por ahí hayas escuchado a tu alcalde dice, ¿no? En nuestro distrito, nuestros paisanos nos han dicho que quieren trabajo, pero encontramos mano de obra no calificada, dice. Haya trabajador simple. Mano de obra no calificado, trabajador simple. O sea, no tienen conocimiento previo, son trabajadores que no han ido a la universidad, todo eso. Está claro, simple, simple, según grado de especialización. Muy bien, señores y señoras, antes que el tiempo nos gane. Seguimos. Vamos para acá. Siguiente, conflictos laborales. Conflictos laborales, rapidito, ¿no? Un rapidín para acá, señoritas. Escuchen. Paro, huelga, sabotaje, boicot, lockout. ¿Ya? ¿Qué diferencia existe entre paro y huelga? Fácil. Paro tiene una fecha definida. Es una paralización. O sea, recuerda que conflictos laborales, recuerda que los conflictos laborales es un desacuerdo entre el empleado y los empleadores. Cuando los dos no se ponen de acuerdo, ¿me entiendes? Cuando los dos empiezan a tener una cierta indiferencia entre el empleado y empleador, eso debes de recordar. ¿Está claro? Entonces, ahí es donde existen ciertos conflictos laborales. Ya, Entonces, por eso dice que, según el Ministerio de Trabajo de Promoción y Empleo, define que los conflictos laborales, chicos, son aquellos conflictos de interés sobre determinados bienes jurídicos. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Cuánto se produce esto? Esto se produce, chicos, en ciertos inconvenientes, ¿está claro? Entre el empleado y el empleador. Quizás el empleado quiere facturar más, quiere ganar más dinero, pero en cambio el empleador no le puede pagar ese monto. Entonces hay una diferencia ahí, ¿ya? Entonces no te olvides eso. Causas, bajos niveles de salario, malas condiciones de trabajo, quizás digamos que los empleados, los trabajadores no tienen buenas condiciones laborales, el local todo tiras, destrozado maquinarias, entonces malas condiciones. O quizás existen medidas injustas, quizás existe discriminación, acoso, incumplimiento de contratos por parte de los empleadores. Te dice te va a pagar 1.500, te paga las justas 1.000 soles. Quizás te dicen que vas a trabajar al día 8 horas, solamente trabajas al día, te hacen trabajar 12 horas. Entonces genera una cierta controversia. Y eso se llama conflictos laborales, señores. ¿Está claro? Muy bien, chicos. Espero que hasta ahí me estés entendiendo. Espero que hasta ahí me estés captando. ¿Ya? Ahora, seguimos para acá. Ahora, vamos para acá. Chicos, paro, chicos, ¿qué es paro? Paro, chicos, tiene una fecha exacta. Paro tiene una fecha determinada de duración. Puede durar 24 horas mínimo. Intermedio puede durar 48 horas. Máximo 72 horas.
Compañeros, convocaremos a una paralización de 72 horas. Paro. 48 horas, paro. 24 horas, paro. Pero sí separé, compañeros, convocaremos a una paralización de manera indefinida. No hay fecha exacta. No sabemos cuándo va a durar. Puede durar un mes, un año. Y yo qué sé, pues, ¿no? 3 meses, 4 meses, 6 meses. Ah, ya, huelga. ¿Entiendes? Huelga es de manera indefinida. No hay una fecha. Pero, ¿te acuerdas que el año pasado, anteaño pasado, cuando la señora Baliarte, eh, cuando el señor Castillo fue vacado y la señora asumió la presidencia, ya había pues, ¿no? Una paralización, un conflicto entre el Estado y la población. Y había personas que decían, ¿no? ¡Que viva el paro indefinido! Decían las personas en su cartel. Pregunta, ¿estará bien? ¿Sí o no? Habla. ¿Creen que exista paro indefinido? Diga, mis compañeros. Daisy, No, es tu momento, repórtate. ¿Existirá paro indefinido? ¿Sí o no? Oye, habla, P. ¿Hay paro indefinido, sí o no? No. No, profesor. No existe paro indefinido. Mandan cancho. Únicamente hablamos paro y huelga. La diferencia, paro o huelga, paro o huelga. ¿Está claro? Entonces, no existe paro indefinido. Señoritas, Araceli, si ves que tu flaquito está hablando paro indefinido, ya le das un lapo, lo ubicas y lo explicas la diferencia entre paro y huelga. Paro, fecha definida. Huelga, indefinido. No tiene. ¿Ya? Entonces, paro puede durar máximo 3 días, 72 horas, mínimo 24 horas y intermedio 48 horas. ¿Está claro? Es una paralización. ¿Qué es sabotaje? Sabotaje son los daños patrimoniales de la empresa. Hacer daño a los bienes de la empresa. Eso es sabotaje. Cuando hacemos daño a los bienes de la empresa, eso es sabotaje. Pero en cambio, boicot es hacer daños mercantiles a la empresa. Hacemos daño a la imagen de la institución. Hacemos mala imagen de la institución o de la empresa. Eso es boicot. Diferencia entre sabotaje y boicot. Sabotaje es hacer daño a los bienes de la empresa. Ya Suspiros llega renegando, digamos, ¿no? Ya agarra la laptop, lo bota al piso y se rompe. Él le dice al gerente, ¿sabes que mi laptop se ha malogrado? ¿Qué ha pasado? No sé. Pero si tú estás en cargo, yo he dejado bien, ¿qué habrá pasado? No lo sé, así siempre me he esperado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Sabotaje, porque estoy haciendo daño al bien de la empresa, al patrimonio. Que a suspiros llega todo renegado, patea la puerta y se sale para afuera. Sabotaje, daño al bien de la empresa. ¿Me entiendes? ¿Está claro? Pero digamos que la empresa se dedica a la venta de galletas, digamos, ¿no? La empresa vende galletas. Ya Suspiros tiene hambre, recién le dejan salir a almorzar a las 1:30, él ya tiene hambre a las 12, 12:30 saca una cajita, digamos, de galletas, se saca 2 galletas y lo parcha después en la cajita y lo vende a la señora al día siguiente viene, joven, me has vendido, faltaba 2 galletas en la caja, me has dicho que estaba completo. Yo te he vendido, señora, sí, tú me estás vendiendo suspiros. ¿En serio? ¿De verdad? Sí. O yo no te he vendido, debe ser mi compañero del costado. No, tú me has vendido. ¿En serio? ¿Me conoces? ¿Te conozco? Entonces, pues, ¿me entienden? Entonces, ¿qué conflictos laborales estamos ocasionando? Boicot, porque son daños mercantiles. O sea, O sea, la pregunta acá es, ¿qué mercadería vende la empresa? Pues la empresa sí que la venta de mercadería de galleta, entonces está haciendo daño. Imagínate que la señorita Stephanie trabaja en la empresa Suspirosag, dedicada a la fábrica de bienes elásticos, marca Gallés, el que tapa todo. Ya la señorita Stephanie dice, Suspiros no me cae bien. Saca su arete y hace hueco a los bienes elásticos. Y eso lo vende a Dimar. Pregunta, ¿qué conflicto laboral estaría ocasionando Stephanie? ¿Sabotaje o boicot? Dilo. Boycott. Obviamente boicot, porque está haciendo daño a la mercancía de la institución y va a ser mala imagen. Imagínate que Suspiros viene en estado etílico con su Medellín a dictar clases en la Academia Amauta, ya en clases presenciales. Pregunta, ¿qué conflicto laboral estaría ocasionando? ¿Sabotaje o boicot? Señores, hablen. ¿Qué conflicto laboral? Si Suspiros viene en estado etílico con su Ruscaya. Imagínate cómo es posible ese suceso. ¿Ah?
¿Qué conflicto laboral? Sería boicot, porque estaría haciendo mala imagen a la institución. ¿Está claro? ¿Me entiendes? Ya. Ahora, otra pregunta. Tu mamá, digamos que se contrata ya ahorita al ICE. A ti no te gusta ese género, digamos. No te gusta, odias ese género. ¿Qué haces? Sacas tu alicate, ya lo cortas, el cable, y se apaga el sonido. ¿Qué conflicto laboral? Digamos que algún conflicto laboral lo ocasionas ahí. Digamos que trabajan pues ahí, ya en su local. ¿Qué sería? ¿Sabotaje o boicot? Sabotaje. Sabotaje. Muy bien. ¿Qué es Ruscaya? Emerson, cuando ingreses a la universidad, me avisas. Te voy a hacer un tour en Puno al famoso Gopita. ¿Ya? Ahí te muestro qué es Ruscaya, ¿sí? Muy bien, señores. Esa gente brava. Lockout. Recuerden que el lockout es el cierre temporal de la empresa. Ojo, pregunta de examen. Recuerden, señores, preguntaron en el examen una vez. ¿Ya? Esta parte explico. Recuerda que paro, huelga, sabotaje y boicot, ¿ya? Esos cuatro son ocasionados por el empleado, o sea, por el trabajador de la empresa. Ellos lo ocasionan este conflicto laboral. Pero en cambio el lockout es ocasionado este conflicto laboral por el empleador, por el empresario, por el propietario de la empresa ocasiona esto. Cierre temporal de la empresa, sí. Imagínate que Suspiros es el dueño gerente general de la empresa Suspiros A, ya sabe a qué se dedica, a la producción de bienes elásticos. Y digamos que ustedes todos son trabajadores, se les dice, señores, hemos decidido cerrar la empresa, descansar por una semana. Otros dicen, yes, todo el mundo. Pero en cambio Giovanna dice, pero Suspiros, nuestros pagos, descuento. Ah, ya, si yo digo descuento, ya genera un conflicto laboral. Pero si fuera pagado, todos felices, ¿no? Pero les digo descuento, no se les va a pagar, ya te genera un conflicto, ¿me entiendes? Entonces, por eso, paro, huelga, sabotaje, boicot es ocasionado por el trabajador, por el empleado. Pero en cambio, el lockout es ocasionado por el empleador, por el empresario, ¿me entiendes? Entonces, en las alternativas había las cinco, en las alternativas había, ¿no? A, B, C, D, E. Identifique cuál de los conflictos laborales no es ocasionado por el trabajador, decía la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? A, B, C, D, E. ¿Cuáles alternativas no es ocasionado por el empleado de la empresa? La E. E de enano. Eso era la respuesta. ¿Ya? Mucho cuidado, instrucción. Seguimos. Chicos, me está doliendo. Ah, su madre. Ya, el corazón, no otra cosa, sí. Ya, formas de remuneración. Rápidamente por acá. Formas de remuneración. Ya, escúcheme. ¿Qué es jornal? ¿Qué es salario? ¿Qué es sueldo? Vamos para acá, rapidito, ¿ya? Definir. ¿Qué entiende usted de jornal? ¿Qué es salario? ¿Qué es sueldo? ¿Qué son horarios? Emolumento, dieta, todo eso, ¿ya? A ver, empecemos primero. Recuerden que jornal se paga por día. Jornal se paga al día, a diario. Por eso a estos trabajadores que ganan por día se les llama jornaleros, digamos. Pero salario también se paga por día. Pero ¿cuál es la diferencia entre jornal y salario? Entonces, suspiros, señores y señoras, atentos. Imagínate que yo contrato a un chamo por acá. Ya, este chamito, le digo, chamito, te pago a ti 40 luquitas. Ok, ya. Entonces, si a este chamito le pago por día 40 soles, un día le contrato 40 soles, lo pagué, al día siguiente no sé qué será de su vida, no sé de su existencia, quedó ahí. ¿Cómo se llama eso? Jornal, por día. Pero si a este chamito le hice trabajar 3 días, 3 días, cada día cuando le pagué 40 soles. En 3 días, ¿cuándo le pagaría? 120 soles. 120. ¿Cómo se llama esa remuneración? Salario. Porque salario se puede considerar hasta una semana. Si yo pago a un trabajador por un día, por 2 días, por 3 días, salario. Por 4 días, salario. 5 días, salario. Hasta una semana es salario. Pero si yo pago sí o sí por día, se le llama jornal. Por eso se llama jornaleros. ¿Por qué se llama jornaleros? Porque pagan, porque estos ganan al día, diario, sí o sí por día.
¿Me entiendes? Es la diferencia entre jornada y salario. Salario hasta una semana. Si pago a un trabajador por 2 días, 140, por día 70, por 2 días, 140, salario. Pero si pago por un solo día, sí o sí, por un día nada más contraté, después no se olvida qué será jornal. ¿Está claro? Jornaleros. Muy bien, señores, espero que me estés entendiendo hasta ahí. Espero que me estés captando. Ya, ahora, ¿qué es sueldo? Recuerden, sueldo se paga de manera mensual. Hasta una quincena se puede considerar sueldo. Hasta una quincena se puede considerar. Hasta 15 días podría ser sueldo. Hasta 15 días. ¿Está claro? Pero hoy en día normalmente paga mensual. Pero ¿a qué tipo de trabajadores se le paga sueldo? A los trabajadores dependientes, aquellos trabajadores que laboran en una institución, sea pública o sea privada, se le paga sueldo cada mes. Trabajadores dependientes, se le paga sueldo. ¿Y a quién se le remunera? En este caso, honorarios. Honorarios. Escúchame bien, honorarios se les paga a los trabajadores independientes. Aquellos trabajadores que generan su propio empleo, aquellos trabajadores que ganan, o sea, generan su propio empleo, se le paga honorarios. Genera su propio empleo. Aquellos trabajadores que ejercen de manera independiente su profesión, su oficio, su arte. ¿Me entiendes? Por ejemplo, imagínate que Dimar tiene un caso de menor a 18. Digamos que su flaquita era pues una chica de 14 años. Una quinceañera, digamos, ¿no? De Dimar. Dimar tiene 18 añitos, ¿ya? Y su flaquita era pues de 15 años, quinceañera. A él le encanta, digamos. Resulta que su papá se ha enterado de la quinceañera y lo denuncian al Dimar, ¿ya? Entonces Dimar no sabe qué hacer. Entonces va ante digamos, ante un abogado, al abogado, digamos, Jefferson Moreno, en su oficina, el abogado famoso, ¿ya? Entonces el abogado por una consultita le cobra 300 luquitas, 300 soles, ¿ya? Esa consulta que le ha consultado todo, 300 soles le cobra, pero en su propia oficina el abogado pregunta. Esa remuneración que le está pagando al abogado por haber ejercido una profesión, ¿qué tipo de remuneración es eso? ¿Jornal? ¿Salario? ¿Sueldo o honorario? Habla. Honorarios. Honorarios, porque es de manera independiente. Pero pregunta, si este abogado, Jefferson Moreno Nieves, si él trabaja en Poder Judicial y al mes factura 5.000 luquitas, ¿qué le remuneramos? ¿Jornal, salario, sueldo, honorario? Habla. Sueldo. Sueldo. Sueldo al mes. Ajá, sabe. Si Suspiros es el contador general de la empresa Panadería Cacho Rico, ¿ya? SAG, ¿ya? Al mes le pagan 3.000, ¿ya? Le pagan 3.000. ¿Cómo se llama esa remuneración? ¿Jornal, salario, sueldo, honorario? Obviamente sueldo, ¿me entiendes? Pero si Suspiros trabaja en su propia oficina, su estudio contable, ¿qué sería? Honorario, Honorarios. ¿ya? A ver si pueden, a ver si pueden esta pregunta. Ya, esto sí. La señorita Yarita Alicia Dianerico, tu mamá le contrata. Ya le ha cobrado 17.000 soles para su matrimonio por 1 hora y media. ¿Qué tipo de remuneración le pagó? ¿Jornal, salario, sueldo, honorario, emolumento o dieta? Jornal. Honorario. Jornal. ¿Qué quiere? Honorario. Honorario, porque está ejerciendo un oficio, chiquitos, el Ah, campo. ujú. O podría ser un arte, cualquiera de los dos. Está claro, oficio. ¿Ya? Cuidado, son trabajadores independientes. ¿Ya? Entonces, eso no debes olvidar. Mucho cuidado, señores. ¿Ya? Ahora, pero depende, ¿ah? Si es una persona, pero si es una empresa, entonces cambia ahí más, ¿ya? Pero normalmente pagan honorarios, ¿no? Por ejemplo, tu mamá lo llama, digamos que se llama logrado, pues tu caño, ¿no? O sea, lo llama ¿a quién? A un hospitero. Entonces, ¿a él qué le pagaríamos? ¿Ah? Horarios. Jornal. Jornal. Oye, a un hospitero lo está llamando. Ejerce pues este chico, ejerce Honorario. su oficio, es experto en el tema, porque jornal y salario se le paga a los que no son trabajo de mano de obra no calificada. Ya, entenderá siempre para así, trabajador simple, ¿sí? En este caso, son mano de obra calificada. Ahora sí, ¿entienden?
¿La diferencia? Sí, ¿no? Esto es una tabla. Oye, háblenme. Sí, Ya, profesor. espero que me estén. Ya, Sí, sí, pues. emolument. ¿A quién se le paga emolument? Excelente, señores. A todos los chicos que están respondiendo. Esos quieren estar, están atentos. Los demás, ¿qué estarán haciendo? Emolumento, al menos comenten en el chat, ¿ya? Emolumento, ¿qué es emolumento? Emolumento se le paga a los altos funcionarios del Estado. Ejemplo, al jefe del Estado. ¿Sos vieros quién es jefe del Estado? Al presidente de la República. ¿Se le paga qué cosa? Emolumento. ¿Está claro? Emolumento a los altos funcionarios del Estado. ¿Ya? Al presidente de la República, que ganaba 15.000 soles, que ahora factura 30.000 luquitas, entonces se le paga emolumento porque es alto. Pero Sospiros, espérate, ¿cuánto gana ministro? 30.000 luquitas. Al mes gana 30.000. Pero Sospiros está ganando 30.000. Eso es, cada mes le pagan, sí, cada 30 días. Pero debería ser pues, sueldo. No se llama sueldo porque es alto funcionario del Estado. Los jueces de Consejo Nacional, de la Junta Nacional de Justicia, así se llama, ¿no? Junta Nacional de Justicia, así se llama, ¿no, chicos? Confirmen. Ellos ganan al mes 45.000 soles. Sí, pues 45.000 soles. Al mes. A eso se llama emolumentos. El presidente de BCR. ¿Cómo se llama el presidente de BCR, señores? Julio Velarte. El Julio Velarte que gana al mes 40.000 lucas, se le paga emolumento porque es alto funcionario del Estado. A los congresistas se le paga emolumento. Pregunta de examen, ¿no? A los ministros, ¿qué tipo de remuneración se le paga? Emolumento. Al congresista, ¿qué tipo de remuneración se le paga? Emolumento. El presidente o jefe del Estado, emolumento. Esas preguntas son clásicas en el examen. Mucho cuidado, ¿sí? Dieta se paga por reuniones políticas. Dieta se paga a los regidores municipales, a los directorios de las empresas. ¿Ya? No sé si ustedes alguna vez hayan escuchado decir, ¿no? Sesión municipal o consejo municipal, eso. Hayan escuchado hablar. Sesión municipal, consejo municipal. Y a ellos se les paga, Por en este caso a reuniones. ellos se les paga dieta. Por ejemplo, digamos que ellos hacen reuniones, los regidores no ganan, chicos, esto sueldo, ¿ah? Los regidores no ganan sueldo, los regidores ganan dieta por cada reunión. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, el alcalde que gana sueldo. Por ejemplo, estos regidores se realizan reuniones políticas, se reúnen. ¿Ya? Los regidores, recuerda que los regidores ganan dieta por reuniones políticas. Ellos se reúnen para aprobar proyectos, para aprobar, ¿no? Algunos apoyos, todo eso, aprueban ellos, ¿ya? Entonces, digamos que a la semana una vez se reúnen. Entonces, por cada reunión, digamos, ellos ganan 500 soles, ¿ya? 500 soles. Si al mes ellos tienen cuatro reuniones, ¿cuánto ganarían, chicos? Si al mes tienen cuatro reuniones, ¿cuánto ganarían? Si por cada reunión 2.000. están facturando 500 soles. 2.000 soles. 2.000, ¿no? Entonces, este 2.000 que les pagan a ellos se le llama dieta. Ahora, los consejeros municipales, por ejemplo, ¿ya? Mejor dicho, los consejeros regionales o regidores municipales, el directorio de BCR, por ejemplo, ellos no ganan sueldo, ellos ganan por cada reunión que se reúnen, ¿ya? O los directorios de las empresas, de las sociedades anónimas abiertas, ganan dieta, ¿ya, chicos? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? El directorio de BCR gana dieta, no gana sueldo, excepto el presidente de BCR si gana emolumento, tampoco gana sueldo, porque es máximo funcionario del Estado, ¿ya? De una entidad. Muy bien, chicos, hasta ahí, chicos, digamos, ¿es todo bien? ¿Todo claro? Chicos, ¿hasta ahí todo bien? Sí, sí, profesor. Ahora vayamos para acá. Clases de salario, clases de salario. Encontramos salario nominal, salario real, salario mínimo legal y salario mínimo vital. Pregunta para todos. ¿Qué es salario nominal? Recuerda que salario nominal, amiguito, se representa en las unidades monetarias o las cantidades monetarias. Cantidades monetarias, unidades monetarias, salario nominal. Por ejemplo, si tú tienes en la billetera 100 soles, tienes en la billetera 1.000 soles, ¿no? En la billetera tienes 200, ese es salario nominal. Suspiros trabaja en una empresa, le han pagado, digamos, 500 soles, ese es salario nominal. Salario nominal siempre es. ¿Está claro? Salario nominal siempre es.
Pero ¿qué es salario real? Recuerda que salario real se representa en las cantidades de bienes y servicios. En las cantidades de bienes y servicios se representa salario real. ¿Me entiendes? Entonces recuerda que salario real se representa salario real es todo lo que se desea adquirir, lo que se desea comprar, lo que yo deseo comprar, es salario real. ¿Me entiendes? Ejemplo, digamos que yo tengo ahorita para todos, pregunta. Si digamos que trabajo en una empresa o en la academia y me han pagado por dictar 100 soles, ese 100 soles, ¿qué salario es? ¿Salario nominal o salario real? Chicos, Nominal. Nominal. nominal, porque es cantidad monetaria, en dinero, les he dicho hace rato. Con este 100 soles compré, digamos, ya, digamos, un cuarto de pollo, me han cobrado 18 soles. Ese cuarto de pollo, ¿qué sería? ¿Salario nominal o real? Real. Real. Real, porque Ya. son bien. ¿Me entiendes? Entonces, todos los bienes, todo lo que se desea comprar, todo lo que se desea adquirir, es salario real. ¿Me entiendes? ¿Está claro? Imagínate que yo tengo ahorita 100 soles en la billetera, ya, 100 soles, y voy a una esquina por un servicio y me cobran 30 soles. Pregunta, ¿ese servicio qué salario es? ¿Real o nominal? Real. Real, por servicio de barbera, no otra cosa, ¿sí? Cuidado, ya. Entonces, ahí viene la diferencia. Ahora, imagínate que yo trabajo en una empresa. A ver, chicos, Dimar, digamos que tiene ahorita 10 soles en la billetera. ¿Ese 10 soles qué salario es? ¿Nominal o real? Nominal. 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 Si Dimar con este 10 soles compra 40 panes, ese panes, ¿qué salario es? Real. Real. Pregunta, si hay inflación, ¿qué salario es perjudicado cuando existe inflación? ¿Real o nominal? ¿Cuánto hay inflación? ¿Qué salario es Ah, perjudicado si hay inflación? Real. podría ser. Real. Muy bien. Está bien, real. Imagínate que antes, con un sol, ¿cuántos panes podría comprar, chicos? Hablen, con un sol, antes, ¿cuántos panes compraba? 8, 7. Ya, 6 panes, digamos, con un sol. Hoy en día, con un sol, ¿cuántos panes puedo comprar hoy en día? 3. 3 panes. 3 panes. Pregunta para todos. Un sol, un sol. Este un sol, un sol. ¿Qué salario es? ¿Nominal o real? Nominal. Nominal. 6 panes, 3 panes. ¿Qué salario es? ¿Real, nominal? Real. Real. Ya. Pregunta. ¿Quién está disminuyendo acá? ¿Nominal o real? Real. 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 Entonces, cuando hay inflación, es perjudicado el salario real, pues. ¿Ya, amiguitos? Entonces, cuando existe inflación, disminuye el salario real. Pregunta de examen. Mucho cuidado. ¿Ya, amiguitos? Muy bien. Salario mínimo legal es salario mínimo vital. Recuerda que el salario mínimo legal es aquel salario establecido por el gobierno. ¿Está claro? El salario mínimo legal es un salario establecido por el gobierno a través, según la Constitución Política del Perú, este salario mínimo legal es establecido a través de un decreto supremo. Esa es respuesta correcta. Y he visto un docente haciendo su live de economía que a veces me funa, supuestamente se cree en el mejor, pero he visto que no. Y dice que el salario mínimo legal es aprobado por una ley. Pregunta, ¿quién aprueba una ley? Porque el decreto supremo es aprobado por el Poder Ejecutivo, por el presidente de la República. ¿Ya? Decreto supremo. Pero una ley, ¿quién lo aprueba, chicos? El Congreso. El Congreso. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta no es una ley, es un decreto supremo. Pero a veces en las universidades, como son anormales los que formulan, ¿qué dicen? ¿Cómo si, no? Dice por ahí, ¿no? Es aquel salario aprobado por el gobierno a través de una ley, te dice. Así dice la pregunta. ¿Está bien formulada la pregunta o está mal? Díganme ustedes. Está Está mal. mal, está mal. Pero sin embargo, es examen que puedes hacer, tienes que adaptarte. Entonces, bueno, te voy diciendo, puede ser ese tipo de preguntas que venga, pero está mal pues formulado. Pero así vino varias veces unas preguntas, dice, ¿no? Es aquel salario, ¿no? Establecido por el gobierno a través de una ley, decía.
Ya, ni modo, pues tienes que marcar la respuesta, salario mínimo legal, pues, ¿sí o no? Pero en sí debería ser, ¿no? Es aquel salario establecido por el gobierno, aprobado mediante un decreto supremo, debería ser la pregunta. Así debería ser. Entonces, respuesta, salario mínimo legal. ¿Entendido? Entonces, ahora, suspiros, ¿para qué sirve el salario mínimo legal? Y Mapagmichi sirve. A ver, ¿cuántas horas al día debo trabajar? Al día, habla. 8. 8, A la semana. 48 horas. Entonces, si yo trabajo al día 8 horas, a la semana 48 horas, ¿cuánto deberían pagarme al mes mínimo? Al mes, ¿cuánto deberían pagarme? 1130. 1130. 1130. Eso deberían pagarme mínimo, en este caso al mes. ¿Está claro? Para eso sirve el salario mínimo legal, para establecer las normas, para hacer cumplir las normas. Para eso sirve el salario mínimo legal. Entonces, si yo trabajo al día 8 horas, a la semana 48 horas, entonces eso quiere decir que me van a pagar, en este caso, 1130. ¿Ya? Un rato, espérame, chicos. Yes, hoy no me he fijado que era yes, ahora ya, tan rápido. ¿Cómo es posible el suceso? A ver, vamos a enviar el link, chicos, a tu nuevo docente. Ya, entonces, a la siguiente clasecita, chicos, vamos a avanzar. Vamos a seguir continuando. Ya. Esta partita vamos a terminar y después. mm, a ver, un momento, por favor. Ya. Entonces, seguimos por acá. Ya, esta parte termino y después, chicos, a la siguiente clase avanzamos más esto. A la siguiente clase avanzamos esta parte más. Esto es muy importante para tu examen. Ay, caramba. Mira. Esta parte más. Mercado laboral, ¿no? Población, ¿no? Población en edad de trabajar, población económicamente activa, población económicamente inactiva, ¿no? Eso ha venido población desocupada, ocupada, todo eso. Ya, subempleados, visible, invisible ha venido examen. Entonces, eso vamos a avanzar a la siguiente clase. Pero hoy día terminamos ese sitio más. ¿Ya? Entonces, creo que me ha entendido el salario mínimo legal. Ahora, para terminar por acá, ¿qué es salario mínimo vital? Recuerda que el salario mínimo vital, chicos, es aquel salario que cubre la canasta básica familiar. ¿Qué es canasta básica familiar? Este canasta básica familiar es todo lo que se necesita para vivir. Por ejemplo, alimentación, otro, vestimenta. Aparte, vestimenta, alimentación, otro, necesitamos servicios básicos, educación. Todo lo que tiene que ver con la canasta básica familiar, todo lo que necesitamos para vivir, se llama salario mínimo vital, que cubre. Este salario mínimo vital es establecido, ¿por qué? Por el gobierno. ¿Te claro? Es establecido por el gobierno. Eso no te olvides. Ya es establecido por el gobierno. ¿Ya? ¿Qué estoy hablando? O sea, salario mínimo vital, chicos, es establecido por NI. O sea, según NI lo calcula estadísticamente, ¿no? Pero el quien establece el gobierno se llama salario mínimo legal. ¿Ya? Cuidado en tu examen. ¿Ya? Entonces, chicos, hasta ahí han entendido todo lo que se necesita para vivir, alimentos, vivienda. ¿Cómo se llama? Salario mínimo vital. Y el salario que establece el gobierno se llama salario mínimo legal. ¿Entendido? ¿Han captado la idea, chicos? ¿Sí o no? Sí. Ok, perfecto. A ver, preguntamos y con esto ya nos vamos, chicos. Pregunta rápido. Pregunta para todos. ¿Cómo se llama aquel salario? Aquel salario, todo lo que se desea comprar, bienes y servicios. Real. Salario real. Salario real. Aquel salario establecido por el gobierno a través de un decreto supremo. Salario mínimo legal. Lo legal. Aquel salario que se valoriza en las unidades monetarias. Salario nominal. Nominal. Ok, aquel salario que establece o estadísticamente el NI para cubrir la canasta básica familiar para las familias. Vital. Salario mínimo. Ya, esto dice que según NI aproximadamente es 2.400 soles. Ya, cada año varía eso. Aquel salario, mejor dicho, aquella remuneración que percibe el presidente de República. El presidente Emolumentos. de República, chicos. Emolumentos. En monumento. Trabajadores independientes. Honorarios. Honor. Real. El director de colegio High de Encinas, de Juliaca. El director. Sueldo, ¿Qué ganaría? ¿Qué remuneración? Chicos, el director de colegio High, ¿qué remuneración percibe? sueldo, Sueldo. Muy bien, al mes.
Ahora, a ver, los regidores municipales. Dieta. 10. 10. Muy bien, excelente, chicos. Hasta ahí. Ahí nos quedamos. A la siguiente clase continuamos. Chao, chao.